Buenas noches, hermanos, amigos y todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra página Maná del Cielo en Facebook. Queremos decirles que estamos muy agradecidos con Dios en este día porque Él nos da la dicha de poder alabarle, poder bendecirle. Y es un día muy hermoso porque mucha gente, si no es que la gran mayoría de la gente, hoy celebramos y hoy recordamos que hace muchos años el Señor Jesús vino a esta tierra y a la ciudad de Jerusalén. Entró como ese Rey de gloria, como ese Rey de reyes y Señor de señores. Y bueno, hoy en este día así lo recordamos, esa entrada triunfal que Jesús hizo a Jerusalén para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Le damos muchas gracias a Dios por ello, porque Él sigue siendo hasta el día de hoy nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Si así lo piensas, puedes escribir amén, Él es el Rey de mi vida. Y así, hermanos, vamos a hacer una oración para que a través de este medio mucha gente sea bendecida y todo lo que hacemos es para honra y gloria del Señor. Damos así gracias a Dios, unidos en oración. Bendito Dios, bendito Padre, en este día te damos muchas gracias por la vida que nos das, por cada una de tus bendiciones, por tus cuidados que tú nos das, Señor, cada día, cada mañana cuando despertamos. Alabamos, glorificamos tu poderoso nombre, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, Padre. Y queremos que todo el mundo, Señor, se una a nosotros para alabar y glorificar tu nombre. Recordamos, Señor, esa entrada triunfal que hiciste a Jerusalén, cuando la gente te alababa y te clamaba diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así la gente te bendecía, te alababa, y hoy nosotros queremos alabarte. Queremos glorificarte, Señor eterno. Queremos reconocerte, oh Dios, y a ti es dada la gloria, la honra, la alabanza por siempre. Gracias, mi Dios. Que mucho pueblo se una a nosotros para alabarte, para glorificarte. Amén y amén. Te voy a invitar a que escuches conmigo, si no te sabes esta alabanza, escúchala conmigo y gózate en la presencia del Señor. Dice este canto, gracia sublime. Aleluya. Así alabamos a Dios. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste a él, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Glorificamos al Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Pusiste norte
tienes que abrir tus ojos, abrir esos ojos de tu entendimiento para poder comprender lo que Dios tiene para tu vida. Porque mira, en aquel entonces solamente quiero leer esta palabra, cuando el Señor Jesús dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy es un tiempo hermoso, es el tiempo de la gracia, gracia sublime. Reconoce a ese Dios que te ama a través de nuestro Señor Jesucristo y todos los beneficios que el Señor Jesús te da. Dios te bendiga en gran manera, que tengas una excelente semana, que Dios te guarde, amado hermano. Así dejamos el lugar al portador de la palabra. Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludamos en el amor del Señor. Sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, y sabemos que su gracia y su misericordia han sido con nosotros hasta este día y lo seguirán siendo hasta que el Señor vuelva por nosotros. Les saludamos como familia pastoral. Les enviamos un fuerte abrazo a todos los que nos ven, a todos los que nos verán posteriormente, y en esta tarde vamos a continuar con nuestros estudios que tienen que ver con el libro del Apocalipsis. En esta tarde nos ocupa uno de los temas más interesantes que tiene que ver con el regreso del Señor Jesucristo a esta tierra, o lo que se conoce como su segunda venida. Vamos a dar lectura al libro del Apocalipsis en su capítulo 19 y voy a leer los versículos 11 en adelante. Ponga atención a la palabra y si usted tiene su Biblia, busque ahí el libro de Apocalipsis en su capítulo 19, versículos 11 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Muy bien, amados, vamos a meditar entonces en lo que nos enseña hoy la palabra del Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé revelación, que Él abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Entonces hoy vamos a considerar el regreso del Señor Jesucristo a esta tierra, o también, como hemos dicho, lo que se conoce como su segunda venida a esta tierra. Yo quiero decirles, amados hermanos, que esta escena que hoy nos ocupa, que Juan el apóstol nos está mostrando, es la escena más importante y más impactante que nos revela el libro del Apocalipsis, puesto que esta escena, de ella hacen mención diversos profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y de manera general las Sagradas Escrituras hablan acerca de la venida de Jesús por segunda vez. En este aspecto, en su segunda venida, el Señor Jesús viene para establecer su reino de amor, su reino de paz y su reino de justicia. Como iglesia no hemos de confundir este evento con lo que se conoce como el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es un suceso repentino. De momento el Señor llevará a los suyos al cielo. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es el rapto de la iglesia, y nosotros esperamos ese rapto glorioso para estar con el Señor. Pero en lo referente a su segunda venida, tiene que ver precisamente cuando el Señor viene para destruir a todos sus enemigos y para dar el pago a todos aquellos que de alguna o de otra manera le han despreciado. Dice la palabra, el libro de Apocalipsis que hemos leído en esta tarde: entonces vi el cielo abierto. Juan el apóstol es quien ve una vez más esta escena y ve el cielo abierto, y dice: y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Son nombres que se le dan a nuestro Señor Jesucristo, y agrega: y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vamos a considerar entonces este aspecto de la escritura. Hablamos que esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Esto entonces nos enseña que Jesucristo ya vino una vez a esta tierra. Un comentarista llamado George MacDonald dice: estaban esperando a un rey que destruyera a sus enemigos, que los elevara muy en alto, y él vino como un pequeño bebé que hizo llorar a una mujer. Así este autor, este comentarista, se refiere a la primera venida del Señor, y que nosotros recordamos año con año en lo que es la Navidad, que significa nacimiento que da vida. Y en esa fecha, cierto es que no es la fecha del nacimiento de Jesús, pero nosotros recordamos cómo Jesús vino. Dice la palabra que el Verbo fue manifestado en carne. Jesús fue manifestado en carne, nació a través de la Virgen María allá en Belén de Judá. Esa tiene que ver con su primera venida, y venía con un propósito definido de dar su vida para salvar a todos aquellos que tengan fe en él. Así es como el Señor entró al mundo por primera vez en ese establo, en ese lugar, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fue manso, fue humilde, fue el Salvador que murió por los pecadores. A eso nos referimos con la primera venida de Jesús sobre esta tierra. Fue despreciado, fue desechado, dice la Escritura, lo suyo vino, hablando con su propósito de salvación, dice: y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo judío, le despreciaron. Más a todos los que le recibieron, dice, les da potestad de ser hechos
hijos de Dios. Por eso, iglesia, nosotros nos hemos de gozar, porque nosotros que hemos creído en Jesús tenemos el derecho legal de ser llamados sus hijos. Entonces, vemos su primera venida en justicia, en humildad, para salvación. Pero ahora en su segunda venida, le vamos a ver que Él viene con todo su poder, con toda su gloria, y viene para destruir, para aplacar la rebelión de Satanás con todas sus huestes, asimismo para dar el pago a la humanidad entera por el desprecio que le han hecho. Él aplastará toda injusticia y establecerá su reino de paz. Hoy el mundo está en caos. Se habla de injusticias en diferentes partes del mundo. Los ricos oprimen a los pobres, los despojan. Los ricos quieren ser más ricos. Y esto nos habla de injusticia. Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, Él establecerá su reino de justicia, un reino de paz. Entonces Juan está viendo el cielo abierto y ve precisamente al Señor Jesucristo ahora montado sobre un caballo blanco. Hoy estamos recordando este domingo de Ramos que tiene que ver con la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, donde la gente le aclamaba, donde la gente gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y Él entró cabalgando sobre un pollino, sobre un burrito pequeño, y era símbolo de rey, de un rey, pero nos habla de un carácter humilde, de un carácter apacible. Sin embargo, ahora en su segunda venida vemos que Él está montado sobre un caballo blanco. Los caballos siempre se relacionan con la guerra, y dice la palabra del Señor que tenía o se le da diferentes nombres, y lo vamos a ver. Dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Muy bien, el nombre que se le da a nuestro Señor Jesucristo es Fiel. Con esto entendemos, iglesia del Señor, que nuestro Señor Jesucristo es fiel a su palabra, a sus promesas, a su iglesia. Por eso en Él podemos descansar, porque Él ha sido y será siempre fiel. Nosotros como iglesia a veces somos infieles, a veces tendemos a desanimarnos, a apartarnos, a alejarnos, a ser infieles. Mas yo quiero decirte, iglesia, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es fiel. Por eso en Él podemos confiar. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Por ello podemos descansar plenamente en el Señor. Dice Pablo a los Hebreos en su capítulo 6, versículos 18. Dice la palabra, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que, iglesia, podemos acudir a Jesucristo. Aférrate al Señor, tómate de su mano, camina con Él, porque Él es fiel, fiel, fiel. Y el otro nombre que se le da dice verdadero. El Señor Jesús no es alguien que dice la verdad. Él es la verdad. Él es quien establece las normas de la verdad. Él es la vara que mide la verdad. Por eso podemos decir que hoy Jesucristo es la verdad. Y Él lo dijo. En unos días más vamos a estar recordando la pasión de Cristo, y cuando estuvo ante Pilato, Él le hizo una pregunta y le dijo, ¿qué es la verdad? Y el Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que, amados,
El hombre no puede acercarse a Dios por otros medios que no sea Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice la palabra de Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. No se menciona a nadie más por santo, por persona agradable, entregada a Dios que sea. No hay otro mediador entre Dios y nosotros que no sea Jesús. Por eso su palabra es verdad. Él es la verdad. Y él decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, amados hermanos, tenemos plena confianza para acercarnos a Jesús, sabiendo que todas sus promesas son fieles y son verdaderas. Y luego dice la palabra que sus ojos eran como llama de fuego. En el capítulo 1 de Apocalipsis se describe también la visión de nuestro Señor Jesucristo y entendemos que Jesús todo lo escudriña, todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe. No hay nada que se pueda esconder de los ojos de Dios, porque Él es omnisciente. Él es omnipresente, Él conoce, Él sabe todas las cosas. Por eso la palabra nos dice que sus ojos eran como llama de fuego. Los ojos de Dios todo lo escudriñan, aún lo profundo del hombre. Por eso, iglesia, estamos desnudos delante del Señor. Más bien vengamos a Él y estemos a cuentas, como dice el profeta Isaías. Y había en su cabeza muchas diademas. Esto nos habla de un señorío eterno, de un gobierno total, absoluto y completo. Por eso se le da el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, ante Él postrémonos con una actitud de reverencia y de humildad. El Dios que tenemos, Jesús nuestro Señor, a quien adoramos, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí en la tierra muchos reciben el título de Rey, a muchos se les dice Señor, pero iglesia, postrémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice la palabra que el Señor recibe este nombre. Son nombres que han sido revelados en la palabra del Señor. Vemos también en este libro de Apocalipsis que al Señor Jesús también se le dan otros títulos, los cuales de alguna o de otra manera tienen relación con los evangelios. Dice la palabra que es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Evangelio de Mateo, este evangelista presenta a Jesús como Rey. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como fiel y verdadero. Lo presenta como el siervo de Dios, alguien confiable, alguien que es fiel, alguien que es verdadero. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como la palabra de Dios. De hecho, dice la Escritura, en el principio era el Verbo. Y 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Por lo tanto, iglesia, podemos entender que Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es Rey, Jesucristo es fiel, Jesucristo es verdadero, Jesucristo es la palabra de Dios. Pero Apocalipsis dice que tenía un nombre que nadie conocía. ¿Cuál es este nombre que ninguno conoce? Si nosotros hablamos del Evangelio de Lucas, vamos a ver que Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre. Este es el nombre que vamos a proclamar por la eternidad, y ese Hijo de Hombre se llama Jesús, que significa Salvador. Por eso, iglesia, amados hermanos, yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿realmente conoces a Jesús? Yo quiero decirte que Él vino a dar su vida por ti en la cruz, para salvarte de tus pecados y para trasladarte del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es donde está nuestro Señor Jesús.
Por eso, iglesia, vengamos al conocimiento de Jesucristo. Cuando lleguemos al cielo, lo más grandioso que haremos es que vamos a conocer al Señor Jesús cara a cara. Y de hecho así había un canto: cara a cara, espero verle. El dulce nombre de Jesús por siempre quiero proclamar. Por lo tanto, iglesia, Jesús, el nombre de Jesús es poder. Tiene poder extraordinario sobre la naturaleza. Calma los vientos, calma la mar, calma las tempestades, esos tormentos que a veces agobian nuestra vida, esas calamidades, esas aflicciones, esas angustias, ese dolor. El nombre de Jesús infunde aliento, infunde esperanza, infunde fuerza, porque su nombre es sobre todo nombre. Por eso, iglesia, ven y postrémonos, ven y conozcamos a Jesús nuestro Salvador. Es interesante lo que nos enseña la bendita palabra del Señor, cómo se le da el nombre del Verbo de Dios, el de Rey de Reyes, el de que es fiel, el del que es verdadero. Dice la Escritura, también describe las vestiduras de Jesús, y dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es una escena impactante lo que ve Juan el apóstol, la venida de Jesús con esas vestiduras blancas, limpias, y sus ejércitos celestiales con las mismas características. Pero dice la palabra que la ropa del Verbo de Dios estaba teñida de sangre. Recuerden, amados hermanos, que el Señor Jesús es quien pisa el lagar. Dice la Escritura, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso, mis amados hermanos, la segunda venida de Jesús se va a dar cuando todos los ejércitos del mundo un día reunidos al frente de sus generales, de sus capitanes, quieran desafiar a Jesucristo, mas Él los vencerá con su poder. Por eso la Escritura habla de su ropa teñida en sangre, de su cabalgadura en ese caballo blanco. Los caballos siempre se relacionan con la guerra. Por eso, iglesia, siempre te hemos dicho que estamos del lado del vencedor. Nosotros estamos del lado del triunfador. Por eso gocémonos, alegrémonos, iglesia, porque Él nos da la victoria. Él viene a juzgar a las naciones. Él viene a juzgar a los reyes de la tierra. Él viene a juzgar a todos aquellos que le han despreciado. Y dice que Él regirá las naciones con vara de hierro. Y dice, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Humillémonos delante de nuestro Señor Jesús. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Por eso la segunda venida del Cordero de Jesucristo será muy diferente a la primera. En su primera venida le despreciaron, se burlaron de Él. Ahora que veamos, amados hermanos, la pasión de Cristo, vamos a ver cómo fue golpeado, cómo fue insultado, fue azotado, fue menospreciado, la gente le tuvo en poco. Sin embargo, ahora en su segunda venida, Él manifestará su ira justa sobre los hombres, sobre el reinado del anticristo, sobre el reino de las tinieblas. Por ello será su venida muy diferente a la primera. Por eso lo que ve Juan, esa ropa teñida en sangre, nos habla de su victoria. Y vio a un ángel, dice que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, entonces cómo el Señor Jesús hará justicia. Para nosotros es difícil entender este pasaje, este texto. A lo mejor nos puede sonar incomprensible, hasta repugnante, pero esta palabra nos recuerda que todo lo que es de la carne es algo sucio, es algo abominable para el Señor. Por eso habla de las obras de la carne, y los que obran conforme a las obras de la carne, tarde o temprano serán destruidos. Por eso vemos aquí como este ángel proclama y llama a las aves para que se congreguen, porque van a tener un gran festín. Todos aquellos que agradan a las obras de la carne tendrán su pago. Por eso quiero decirte que es terrible rebelarse en contra de Dios, porque Él juzgará a todos los que no están con Él, sino en contra de Él. Un día los hombres serán juzgados. Por eso siempre hemos dicho, amados hermanos, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde el orgullo? ¿Dónde la soberbia? ¿Dónde el dinero? ¿Dónde la posición? Porque un día todos seremos iguales delante de Dios, y Él juzgará a todos los que no están con Él, sino a todos aquellos que han estado en contra de Él, de su palabra y de sus principios. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Lo vimos en la batalla de Armagedón. Hace años había un canto que decía: los ejércitos del mundo un día reunidos estarán al frente de su general. Pero la venida del Señor, la gloria del Señor, el poder del Señor los destruirá. Y dice la palabra: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Hablábamos de la bestia que se relaciona con el anticristo, aquel hombre enigmático que va a tratar de dar solución a los problemas del mundo, y el mundo lo va a proclamar, lo va a elevar como rey, y va a mandar a hacer una imagen de él para que le adoren con ayuda del falso profeta. Dice que van a hacer señales con los cuales se engañarán, y a todos aquellos que han recibido la marca de la bestia, dice, que han adorado su imagen, dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Vean cómo el Señor hace justicia. La bestia y el falso profeta desafían a Dios hasta el último momento. Como hemos dicho, la bestia aquí es el anticristo, ese gobernante político que tratará de dar paz al mundo. Mas cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y aquel falso profeta, ese gobernante pseudo religioso que engañará a las naciones, que será el responsable de propagar la adoración y la veneración al anticristo, dice la palabra, que estos son apresados, son tomados y son lanzados vivos a ese lago de fuego. Y los demás, dice la palabra, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Entonces veamos la escena de la segunda venida del Señor, con esas vestiduras blancas teñidas en sangre, con una espada que mata a sus adversarios. Sabemos que la espada es la palabra de Dios. El Señor Jesús venció al enemigo en la tentación por la palabra. Iglesia, tú tienes la palabra de Dios para proclamarla, para confesarla, para pedirle al Señor que Él cumpla conforme a su voluntad divina
en tu vida, en tu familia y en nuestros tiempos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Por eso, ¿qué nos enseña la bendita palabra de Dios? Podemos entender que la rebelión del hombre en contra de Dios es inútil y es absurda. Escucha bien, amado hermano. Toda rebelión del hombre en contra de Dios es inútil y es absurda. Muchos hoy se burlan de Dios. Muchos ni siquiera creen en Dios. Muchos hacen a un lado a Dios. Pero yo quiero decirte que esto es algo absurdo e inútil, porque Dios traerá a juicio a todos los hombres. Por eso dice la palabra, con la espada que salía de su boca, que es la palabra de Dios, con ello dice la Escritura que destruye, vence a sus enemigos. Entendemos, por tanto, Iglesia del Señor, que la palabra de Dios es creativa. Dios creó el universo. Por la palabra de Dios, Él nos salvará. Por su palabra, el mundo ha de ser destruido, los impíos, por la palabra del Señor. Entonces, Iglesia, esperemos con una actitud reverente al Señor. Él viene por segunda vez para imponer, para establecer, no imponer, sino establecer su reino de paz y su reino de justicia. Iglesia, permanezcamos fieles al Señor. Cierto es que los tiempos que hoy vivimos son tiempos difíciles, pero Iglesia, mantengámonos fieles al Señor en medio de estos tiempos. Deseo que Dios bendiga tu vida, amada Iglesia, que Dios te fortalezca en gran manera. Recibe muchos saludos, muchas bendiciones y estemos preparados para la venida del Señor, para ese rapto glorioso y para su venida. Asimismo, Iglesia, también queremos recordarte que en esta semana vamos a tener la predicación de la palabra del Señor referente a la crucifixión de Cristo. Este mensaje será el día viernes. La hora te la confirmamos próximamente, y también el próximo viernes, Iglesia del Señor, estaremos ministrando, impartiendo la cena del Señor. Así que varón, varona, compra el jugo de la vid, compra el pan, lo que usamos para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, y el día viernes, a distancia, desde este lugar, vamos a estar ministrando la cena del Señor. Prepara tu corazón, prepara tu familia, varón, varona, vamos a ministrar a nuestras familias. Dios te bendiga, Dios te guarde, e Iglesia, seamos fieles al Señor. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.